La historia de todas las sociedades que han existido hasta el presente han sido influenciadas directa o indirectamente por una ciudad que vino a ser el centro del mundo antiguo. ¿Cómo surgió esta ciudad? ¿Cómo se dieron sus primeros inicios? Descubrámoslos hoy en Roma, de casualidad a necesidad. De acuerdo con la leyenda, Troya enfrentó la mayor de todas sus guerras, en la que, muerto el gran Héctor, surge otro héroe paladín llamado Eneas, quien tras la caída de la ciudad logró escapar, emprendiendo un viaje que lo llevaría hasta la tierra de Lacio, en la actual Italia, donde tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez el progenitor del pueblo romano. Eneas era hijo del príncipe Anquises y de la diosa Afrodita, o Venus según la mitología romana. Según la mitología, su padre era además primo del rey Príamo de Troya y se casó con Creusa, una de las hijas de Príamo, con la cual tuvo un hijo llamado Ascanio o Lulo. En su huida de la ciudad, acompañado de toda su familia, murió su esposa al quedarse atrás, apareciéndosele tiempo después como un fantasma para decirle que no se agobiase por su muerte, pues ese había sido su destino, así como el destino de Eneas sería el ser padre de una gran nación. Eneas, antes de morir, fue padre de dos gemelos, Rómulo y Remo. Estos quedaron abandonados en su infancia, pero fueron rescatados y criados, según la historia, por una loba, quien los amamantaba con su leche. La leyenda mitológica dice que Rómulo mató a Remo cuando este último atravesó los muros de la ciudad violando las normas y reglas que todos los romanos deberían cumplir, y como Remo quebrantó la ley, debía ser ejemplo a los demás, pues el que con su vida no educa al pueblo, con su muerte debe hacerlo, afirmando que un destino similar caería sobre cualquiera que intentara traspasar los límites de Roma. Ahora, hasta aquí hemos visto la leyenda, pero los historiadores cuentan otra historia. Dicen que a finales del siglo VII a.C., es decir, 700 años antes de Cristo, unos 2700 años a la fecha actual, Roma fue conquistada por los etruscos, quienes pasaron a ser una élite aristocrática y monárquica. Estos reyes pertenecieron a una familia rica conocida como los Tarquinos. Los etruscos gobernaron a Roma por más de 100 años. Durante este periodo aportaron muchos elementos de su cultura, convirtiendo a Roma en una ciudad de las más ricas de la península itálica. Periodo de los reyes romanos. 3 periodos caracterizan a esta gran ciudad: el periodo de los reyes, el periodo de la república y el periodo del imperio. Los reyes romanos. Desde la fundación de la ciudad, fundada por Rómulo, hasta el advenimiento de la República, año 509 a.C., Roma fue gobernada por 7 reyes. El piadoso Numa Pompilio. El primer sucesor de Rómulo fue Numa Pompilio, de origen sabino, hombre severo y piadoso. Fue fundador de la religión romana. Numa Pompilio enseñó a los romanos la forma en que debían rendir culto a sus dioses, estableció el calendario sagrado e instituyó las principales ceremonias religiosas, siguiendo las instrucciones que, según decía, cada noche le dictaba una ninfa que llegaba desde el Olimpo directamente a su ventana. Fue además un rey pacífico. Durante todo su reinado, el templo de Jano, que solo se abría en tiempos de guerra, permaneció cerrado, algo que solo ocurría otras 2 veces en toda la historia de Roma. El rey Tulio Hostilio, el guerrero. Por el contrario, el recuerdo del sucesor, Tulio Hostilio, ha quedado asociado al gran guerrero que organizó militarmente a los romanos y les enseñó a pelear. Conquistó Alba Longa, la ciudad más importante de Lacio, mediante un duelo singular entre Horacios y Curiacios, 2 tríos de hermanos gemelos que se decantó a favor de los primeros y amplió considerablemente el territorio de Roma. Anco Marcio. Tulio Hostilio murió a manos de Anco Marcio, nieto de Numa, que le sucedió en el trono. Anco Marcio incorporó a Roma a los habitantes de varias ciudades latinas y amplió los límites de la ciudad, construyó el puerto de Ostia e hizo que por primera vez Roma llegara al mar. Suyo es el primer puente de madera sobre el Tíber y la primera cárcel, consecuencia inevitable del crecimiento progresivo de la ciudad y con él de sus problemas. Roma iba dejando poco a poco de ser un núcleo pastoril y agrario. La ciudad estaba situada estratégicamente junto al principal vado del Tíber y era un lugar de intensa actividad económica, de modo que los romanos comenzaban a enriquecerse con el comercio. Los reyes etruscos. Roma empieza a crecer.
Un siglo después de su fundación, el primitivo núcleo de pastores había ido creciendo hasta convertirse en una ciudad digna de tenerse en cuenta. A los 4 primeros reyes originarios de Roma le sucedieron 3 monarcas etruscos de la poderosa familia de los Tarquinios. Por contraste, con sus rústicos predecesores, latinos y sabinos, los reyes etruscos provenían de una cultura mucho más avanzada y mostraron a los romanos las ventajas del comercio y la industria. Tarquinio Prisco, el primero de ellos. Tarquinio Prisco, culto e inteligente, se ganó la voluntad de los romanos mediante dádivas y dicen que fue el primero en dirigir un discurso al pueblo pidiéndole su nombramiento. Para celebrar su triunfo y contentar a la plebe, organizó los primeros juegos en el actual emplazamiento del Circo Máximo, inaugurando una costumbre que no se interrumpió desde entonces. Con el fin de reforzar su autoridad, se hizo construir un palacio en el que se mostraba ante nobles y plebeyos, rodeado de un fastuoso ceremonial. Tarquinio Prisco convirtió Roma en una auténtica ciudad, con calles bien trazadas y varios delimitados, cuyos desechos se arrojaban al Tíber a través de una cloaca máxima. Servio Tulio. Su sucesor, Servio Tulio, era de origen humilde, pues había nacido de una esclava. Sin embargo, se educó en el palacio de Tarquinio el Viejo y acabó casándose con su hija. Fue un rey querido y respetado, que llevó a cabo importantes obras en la ciudad. Cuando más tarde los romanos llegaron a aborrecer la memoria de los reyes, guardaron siempre el recuerdo de Servio Tulio como un rey bienhechor. Él construyó la primera muralla de Roma, llamada por ello la muralla serviana, de la cual asoman todavía aquí y allá abundantes vestigios. Vamos, él reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad, agrupando a sus ciudadanos no por su domicilio, sino en función de su riqueza. De este modo, impulsó la industria y el comercio, al abrir la carrera política a todos aquellos que, aun siendo de orígenes humildes, hubieran conseguido enriquecerse por sus propios méritos. Tarquinio el Soberbio, punto final de la monarquía, el último de todos los reyes que tuvo Roma. Tarquinio el Soberbio encarnó como ningún otro la figura del tirano oriental que tanto acabaría odiando los romanos. Después de haber alcanzado el poder asesinando a su suegro, Servio Tulio, Tarquinio fue el primer monarca que se rodeó de una guardia personal para protegerse. Este, ansioso de gloria, llevó a cabo importantes campañas militares en territorio etrusco y también realizó obras de gran envergadura en la ciudad, entre las que se destaca la construcción del majestuoso templo de Júpiter en la cima del Capitolio, que sería durante siglos el más importante de Roma. A él se deben también el servicio personal obligatorio en la milicia y el reparto gratuito de trigo a la población, llamado annona. Pero venga que sus victorias y sus construcciones no disimulaban su crueldad. Cansado de su despiadada arbitrariedad, el pueblo buscó el modo de desembarazarse de su tiranía. El desencadenante de su caída fue la muerte de la joven Lucrecia. Esta honesta esposa había sido forzada por un hijo de Tarquinio y, tras confesar su desgracia a su padre y a su marido, se suicidó delante de ellos, atravesándose el corazón. La ciudadanía, encolerizada al enterarse del suceso, decidió expulsar al rey y a toda su familia. Corría el año 509 a.C. y comenzaba la República Romana, que gobernaría la ciudad durante 5 siglos. Resumen de la monarquía y conclusión. 7 reyes habían gobernado Roma durante 250 años. Los 4 primeros, incluido Rómulo, pastores y agricultores de origen latino y sabino. Los 3 últimos, de origen etrusco. Y se puede decir que su reinado fue positivo para Roma, que creció y se desarrolló como ciudad, alcanzando el predominio sobre el resto de los pueblos del Lacio. Pero Tarquinio, el Soberbio, dejó un recuerdo tan odioso en la memoria de los romanos que estos renegaron para siempre de la monarquía, y no era concebible entre los políticos de la ciudad peor traición que la de querer convertirse en rey. Aunque hubo emperadores que superaron con creces las maldades de Tarquinio en el ejercicio de su poder, en el resto de su larga historia, los reyes jamás volverían a